Hola, somos Miguel Ángel Sánchez, Miguel Santander, Alfonso Rodríguez y Paul Setién. Y en este trabajo de investigación vamos a hablar sobre la epidemiología del cáncer de tiroides. En primer lugar, deberíamos decir qué es la tiroides. Pues bien, la tiroides es una glándula neuroendocrina situada en la parte ventral del cuello, en la parte superior de la tráquea y bajo el cartílago homónimo. Está formada por dos lóbulos, lo que le da su característica forma de mariposa. En caso de los hombres está bajo la llamada nuez de Adán. Dentro de las funciones de la tiroides podríamos destacar que mediante hormonas como la tirotropina intervendría principalmente en la regulación del metabolismo y en procesos tales como el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. Y ahora centrándonos más en el cáncer de tiroides, que clasificado mediante el código C73 por el Centro Nacional de Internacional de Enfermedades, lo podríamos definir como la mayor de las malignidades que afectan al sistema endocrino, siendo en el mayor de los casos adenocarcinomas, que son tumores desarrollados en el epitelio glandular de dicha glándula. Los factores de riesgo podríamos destacar 4 entre ellos, que en primer lugar serían el sexo y la edad, que son factores invariables que bajo ningún concepto se podrían cambiar, evidentemente, y en segundo lugar el déficit de yodo en la dieta y la radiación. Según un estudio efectuado por Osakidetza, podríamos observar que durante 5 años de seguimiento de la enfermedad, el 80% de los pacientes sobreviviría al cáncer, por lo que podemos llegar a una conclusión de que hay un 80% de supervivencia a 5 años de padecer el cáncer. Y finalmente, según los criterios de definición de caso, podríamos clasificarlos dentro de 3 grupos. En primer lugar, a un nivel más de un examen externo, tendríamos la búsqueda de un tamaño anormal en el cuello por el desarrollo de dicho tumor. Y también un examen de las cuerdas vocales, ya que muchas veces el tumor ejerce cierta presión sobre las cuerdas vocales, variando el tono de voz de la persona, así que deberían ser analizadas. En el segundo grupo nos centraríamos más en el estudio por imagen, en el que destacaríamos 4 técnicas, que serían en primer lugar la ecografía, en segundo lugar la gammagrafía mediante un contraste de yodo radiactivo, la radiografía y por último la resonancia magnética. Y finalmente en el tercer grupo tendríamos los 2 métodos que asegurarían un resultado cercano al 100% de éxito en el diagnóstico del cáncer de tiroides, en el que estarían un análisis de sangre o una biopsia del tejido de la tiroides. Y ahora voy a dar paso a mi compañero Paul. Bueno, yo soy Paul y voy a empezar a hablaros de los objetivos. Para este análisis hemos fijado 6 objetivos, todos ellos focalizados en la provincia de Vizcaya dentro de la población del País Vasco. El primero es estudiar la magnitud e impacto de esta enfermedad, después su mortalidad. Después hemos realizado 2 comparativas, la primera de ellas según el sexo y según la edad, y la segunda según la zona geográfica, para ver las zonas que tienen mayor afectación por cáncer de tiroides. Después realizaremos una evolución histórica y previsión de la misma, y terminaremos con factores destacables del cáncer de tiroides. Para la realización de este análisis hemos recurrido en primer lugar a Medline, de forma que nos proporcionase una visión holística de la enfermedad. En segundo lugar, para abarcar zonas más detalladas del País Vasco y concretamente de la provincia de Vizcaya, recurrimos al registro de cáncer de Osakidetza y a algunas publicaciones del Sevier. De esta forma podíamos abarcar de forma mucho más precisa los datos que buscábamos. Por último, para completar el análisis con gráficas y datos más concretos, recurrimos a archivos de la Vigilancia Epidemiológica y Estadística Oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Para empezar con el análisis epidemiológico, comenzaremos con la magnitud e impacto de la enfermedad. En la población de Vizcaya, desde 1986 hasta 2010, se han registrado un total de 1.258 casos de cáncer de tiroides. En 2010, concretamente,
observamos un total de 121 casos, por lo que la tasa cruda es de 10,51 casos por cada 100.000 habitantes. Si este dato lo estandarizamos para la población europea, obtenemos un valor de 9,01 casos por cada 100.000 habitantes. La mortalidad del cáncer de tiroides. En esta tabla tenemos reflejados el número de muertes de cáncer de tiroides desde el año 2001 hasta el año 2011. Aquí están registrados el número de muertes y sus tasas cruda y estandarizada de cada año. Por norma general, el número de muertes sigue una tendencia descendente, por lo que esto puede ser un buen pronóstico para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. En esta cuadrícula de aquí tenemos reflejados el número de años potenciales de vida perdidos para ambos sexos dentro de la población del País Vasco de tumores de cáncer en el año 2010. Este número de aquí, que es 2.178,68 años, refleja el sumatorio de la diferencia de la esperanza de vida menos la edad de la muerte de los fallecidos. Aquí tenemos dos comparativas de gráficas del número de muertes provocadas por distintos cánceres, tanto en hombres como en mujeres. En hombres el dato no está reflejado, por lo que estaría inferior al 12º lugar. Y en el caso de mujeres lo tenemos situado en el 7º puesto. Ahora procederá Miguel Ángel con la siguiente parte. Hola, soy Miguel Ángel y voy a comentar ahora la comparativa según el sexo y la edad en nuestro análisis epidemiológico. El sexo y la edad, vamos a ver una serie de datos que hemos encontrado en 2010 en lo referente a los hombres y a las mujeres. Vemos que el número de casos difieren, siendo los hombres 24 y las mujeres 97. En los hombres tenemos una tasa bruta de 4,3 por 100.000 habitantes, que supone una tasa estandarizada de 3,58 por 100.000 habitantes en la población europea. Mientras que en el grupo de las mujeres tenemos una tasa bruta de 16,33 por 100.000 habitantes, que supone en la tasa estandarizada 14,4 por 100.000 habitantes en la Unión Europea. Esto nos lleva a concluir que la incidencia es de 2 a 3 veces mayor en las mujeres que en los hombres. Y además, como vamos a ver en esta gráfica, del 2010 empieza a edades mucho más tempranas. En torno a los 10, a los 15 años empiezan las mujeres, mientras que los hombres van a empezar a una edad más tardía. Luego en las mujeres va a tener un pico máximo que va a estar en torno a los 60-65 años, mientras que los varones va a tener un pico máximo en torno a 50-55 años. También en esta otra gráfica de Osakidetza del año 2010 podemos ver esto mismo que hemos comentado, que empieza más pronto, más temprano que en mujeres que en hombres, va a ser bimodal en mujeres, teniendo dos picos pronunciados en torno a los 40 y en torno a los 60 años en las mujeres, mientras que los hombres va a tener un pico, como antes hemos dicho, en los 50-55. ¿A qué se debe esto? A que en las mujeres la glándula tiroidea es mucho más activa, sobre todo en la época de la pubertad, como vemos aquí, en el primer pico, que sería la etapa reproductiva, la que es más activa reproductivamente, y en otro segundo pico que corresponde a la menopausia. Sin embargo, en los hombres esto no ocurre. En cuanto a la comparación de las zonas geográficas, vamos a hablar sobre la zona geográfica en lo concerniente a España, sobre la zona geográfica de Europa y sobre la población o la zona geográfica mundial, esta incidencia del cáncer tiroideo. En cuanto a España, vamos a tener que las zonas de España que van a tener una mayor incidencia de esta enfermedad van a ser sobre todo en Galicia, también en León, Asturias y también Canarias. En cuanto a la población europea, vamos a ver que Vizcaya va a estar en el cuarto puesto, por detrás de Francia, Italia y Luxemburgo, que son las que tienen tasas estandarizadas más elevadas, y luego vamos a tener que, como España, está en el 15º puesto.
junto con Portugal y algunos otros países. Ahora, en cuanto a la comparativa mundial, vamos a tener que los que tienen una mayor tasa estandarizada del cáncer tiroideo es en Corea del Sur, y también vamos a tener en Hawái una alta incidencia también en Islandia. ¿A qué se debe esto? Principalmente a que el cáncer tiroideo tiene una mayor incidencia por la radiación, bien sea por una radiación como la volcánica, como sucede en Hawái o Islandia, o también según el tipo de suelo, como pasa en las zonas costeras de Galicia, de Asturias o de León. Ahora, voy a hablar de la evolución histórica y de la previsión para el futuro del cáncer tiroideo. En una primera gráfica voy a hablar de esta evolución desde 1986 hasta el 2010, una gráfica que nos muestra Osakidetza, y que vamos a ver cómo esta incidencia, aunque es baja, va a ir en progresivo ascenso. Además, en otra gráfica, en el que nos muestra los distintos distritos de Vizcaya, vemos como Bilbao la tendencia es ascendente, pero más o menos sube progresivamente, junto con también Barrualdúa, y vamos a tener dos puntos de inflexión, tanto en la zona minera como en Uribe, que produce un aumento del 31 y del 36% respectivamente. Esto nos va a dar una idea de que la previsión para el futuro va a ser cada vez más aumento de esa incidencia, aunque, como ya ha comentado mi compañero Paul, la mortalidad está descendiendo. Y ahora, después de este análisis que he hecho de la previsión, voy a dar paso a mi compañero Alfonso. Buenas, soy Alfonso Rodríguez, y para acabar y completar un poco este estudio epidemiológico hemos intentado buscar ciertos factores, además de los ya comentados, que aumenten o disminuyan la incidencia de esta patología. En un primer lugar, intentamos encontrar algún factor socioeconómico que pueda incidir sobre la patología. No obstante, no existe evidencia clara de que la clase social o la educación aumenten la incidencia de este cáncer. No obstante, esto no ocurre con los factores étnicos y raciales, en los cuales se ha demostrado que la incidencia de la población blanca es el doble que en la negra. Esto podría demostrar que existe una etiología genética del cáncer de tiroides. Finalmente, encontramos que existen profesiones que constituyen un factor de riesgo en sí mismas, como los técnicos sanitarios, dentistas, trabajadores de la industria del petróleo o trabajadores de la industria eléctrica. Esto se debe a que están más expuestos a sustancias cancerígenas y, sobre todo, a radiaciones ionizantes. A modo de conclusión, hemos sacado 3 breves puntos que nos gustaría exponer. En un primer lugar, queremos decir que el cáncer tiroideo tiene una baja pero creciente incidencia en la provincia de Vizcaya. Además, decir que el único factor de riesgo del cual se disponen suficientes evidencias es la exposición a radiaciones ionizantes. Finalmente, decir que existen estudios que demuestran que la causa del cáncer tiroideo es una mezcla entre genes y ambiente. A modo de mensaje, nos gustaría informar que las únicas formas de prevenir el cáncer de tiroides sería con una dieta equilibrada en yodo y no exponiéndose a radiaciones ionizantes. No obstante, si sospecha de que padece esta enfermedad, acuda a su médico. Un simple análisis puede confirmar o desmentir su sospecha. En caso de que de verdad padezca esta enfermedad, estése tranquilo. Hay un 80% de supervivencia, sea positivo. Con el apoyo y el amor de sus familiares y amigos lo puede sobrellevar. Además, no estás solo. Existen asociaciones contra este cáncer. En España, AECAT, la Asociación Española del Cáncer Tiroideo, organiza durante la última semana de septiembre eventos con la finalidad de recaudar dinero para la investigación y la lucha de este cáncer. Además, a nivel mundial, el 25 de mayo se celebra el Día Internacional del Cáncer de Tiroides. Por eso, estés afectado o no por este cáncer,
sigue el efecto mariposa. A modo de discusión, nos gustaría resaltar los siguientes puntos. Este trabajo tiene una gran fiabilidad y está muy completo debido a las fuentes que hemos consultado. No obstante, debido al pequeño área que hemos estudiado, no existen suficientes casos o publicaciones relacionadas con este cáncer. Por eso hemos tenido que indagar más y nuestra búsqueda ha sido más completa. Muchas gracias.